Una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida es estar confundido, porque es ahí cuando te cuestionas y posteriormente emprendes la búsqueda más importante de tu vida, la búsqueda de quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Juntos aprenderemos de la experiencia de vida de otras personas en todo tipo de situaciones que nos ayuden a descifrar nuestro mapa, porque cuando no sabemos qué hacer o qué camino tomar, lo mejor es relajarnos y escuchar. Yo soy Camila Islas y esto es Sinceramente, ni yo sé. ¿Qué onda, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Sinceramente Ni Yo Sé. Gracias a todas las personas que nos están escuchando desde Radio Nicolaita o desde cualquiera de nuestras plataformas. Qué gusto que nos vuelvan a acompañar aquí a través de este su espacio. Oigan, si de algo hemos hablado en este espacio, que aparte este espacio nació en la pandemia, es de salud mental y más ante casos de depresión, ante casos de ansiedad que se siguen presentando con cada vez más frecuencia. Es por eso que el día de hoy nos acompaña el médico psiquiatra, el doctor Alberto de la Chica Medina, para hablar del trastorno de ansiedad generalizada. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Un honor estar aquí en tu programa y listo, ¿no? Para despejar algunas de las dudas que pueda haber respecto a este tema. Sí, justo eso, despejar algunas dudas, porque de repente las personas que vivimos con ansiedad, yo ya lo he dicho en muchas ocasiones en este espacio, de repente tenemos todo el tiempo pensamientos catastróficos, ¿no? Y nada más nos dicen, relájate, no pasa nada. Y no es de relájate, no pasa nada, es que realmente algo está pasando, tal vez con la química en tu cerebro, algo no está funcionando bien y necesitas ayuda de un psiquiatra, que también más adelante hablaremos de todo este estigma en cuanto a asistir al psiquiatra. Pero antes que nada, para que todos y todas podamos estar en el mismo canal, ¿qué es el trastorno de ansiedad generalizada? Primero, antes que eso, se me hace importante lo que tú mencionas en cuanto a cómo podemos ayudarle a las personas que sufrimos de algún padecimiento mental, ¿no? Ya sea ansiedad, depresión, que son los más comunes, o Ujú, algunos otros más raros. ujú, Y cómo el concepto de salud mental y la conciencia hacia la misma ha cambiado mucho. Primero de manera muy lenta, luego se aceleró mucho tras la pandemia, ¿no? Hubo una concientización muy clara, hablando de trastornos, de enfermedades de los cuales no tenemos control, ¿no? Como bien lo dijiste, lo primero que nos dicen es, tú puedes, échale ganas, no pienses tonterías, ujú. reza, haz ejercicio, X, Sí. cualquier cosa, ¿no? Y eso, pues, si bien puede complementar, no te va a sacar del problema. Entonces, creo que lo primero y siempre en el método científico hay que irnos en el primer paso, que es información, observación. Los trastornos de ansiedad existen en un capítulo de un libro que utilizamos nosotros los psiquiatras, Ok. que se llama DSM, ahora en su versión 5. Ujú, DSM quiere decir Manual Diagnóstico y Estadístico ujú, de Enfermedades de Salud Mental. Y en esos manuales, pues hay diferentes clasificaciones de diferentes trastornos mentales. ujú. Capítulo 4 del DSM-5 es trastornos de ansiedad y se clasifican. No ha habido cambios en algunas de estas reediciones de este libro. Y básicamente en la nueva edición se habla de que los trastornos de ansiedad van a estar, son 5 entidades nosológicas o entidades médicas, están clasificadas desde la menos grave hasta la más grave, hablando de funcionalidad. ¿Qué tanto me van a quitar funcionalidad, no? Porque contrario a lo que se pueda pensar, pues los psiquiatras no hablamos de ver pacientes locos o cuerdos, ¿no? Ujú. Hablamos de ver personas que funcionan y personas que no funcionan, ¿no? Entonces, cuando alguien ha vivido mucho tiempo sin ansiedad y de repente tiene datos de ansiedad importantes, su funcionalidad se va por los suelos y no puede ser buen trabajador, buena mamá, buen amigo, buena pareja, o sea, empieza a disfuncionar en sus diferentes áreas. Entonces, el primer trastorno con estos criterios, ¿no? El menos grave al más grave, el primero sería el trastorno de ansiedad generalizada, Ujú. después está el trastorno de crisis de angustia o ataques de pánico, que es lo mismo, después fobia social, un trastorno bien común, trastorno de ansiedad social,
donde se me complica, ¿no? Estar frente a otras personas o interactuar en público, conocer nuevos miembros en mi red social. Ujú, Y ahí sigue algo que se llama trastorno por estrés postraumático. Bueno, ujú. antes de eso, fobias específicas, que es cuando tengo una fobia por alguna cosa en específico, ¿no? Como la altura, las arañas, los payasos, qué sé yo. Y esto que te decía de trastorno por estrés postraumático, que es un grado muy, muy alto de ansiedad, es la trastorno de ansiedad más alto, antes de que se moviera al trastorno obsesivo compulsivo, que antes se consideraba un trastorno de ansiedad también, de este rubro. Y el trastorno por estrés postraumático es cuando vivimos un evento donde se pone en peligro nuestra vida o nuestra integridad física, o somos testigos de que le pasa eso a otras personas y quedamos como ciscados, ¿no? Sería la palabra coloquial. Si vivimos un secuestro, por ejemplo, o vivimos un asalto, ¿no? Un accidente automovilístico, Ujú. quedan estos cambios en los neurotransmisores del cerebro y quedamos de alguna manera con problemas para dormir, y si no dormimos bien, viene la ansiedad. Entonces, mencioné ya como estos diferentes eh, capítulos, ¿no? Nosológicos, diferentes entidades nosológicas, y vamos a hablar de la que nos tiene aquí, que se llama trastorno de ansiedad generalizada. Sí, El trastorno de ansiedad generalizada se llama trastorno de ansiedad generalizada porque si uno le pregunta a alguien de qué está preocupado en el trastorno de ansiedad generalizada, pues nos va a responder que de todo. Y en principio, todos los trastornos de ansiedad, todos, se resuelven. Ujú. Y se resuelven bien, se curan, ¿no? En psiquiatría hay trastornos que se curan y hay trastornos que no se curan. La mayoría de los trastornos de ansiedad se curan. ok. Entonces, hablando de criterios diagnósticos, hablamos del trastorno de ansiedad generalizada como un patrón de una preocupación constante por situaciones banales, una inhabilidad para poder controlar las preocupaciones que me generan estas situaciones en la cabeza, Ujú, insomnio, ¿no? Que puede ser insomnio inicial o insomnio intermedio, ya sea que tarde en quedarme dormido, ujú. ya dormido me esté despertando constantemente. También algo que se llama irritabilidad. Ujú. Ok, Persona que no duerme bien, pues es una persona que está irritable, está enojona, ¿no? ok. Y uno lo sabe bien, ¿no? Cuando uno está cansado o insomne, estamos poco tolerantes, ¿no? Y no acabamos de enojarnos cuando ya nos arrepentimos, ¿no? Pero ya es una característica, es un síntoma. Y aparte, se podría decir que hay síntomas físicos, ¿no? Esa es la gran diferencia. A ver, mira, la ansiedad Ujú, equivale al miedo ujú, como la angustia equivale al pánico, ¿ok? ok, El trastorno de ansiedad generalizada es solo aquí, o sea, es solo una preocupación constante cerebral, ok. no se acompaña de síntomas físicos. Se convierte en un problema que se acompaña de síntomas físicos cuando estamos hablando de crisis de angustia, ataques de pánico, ¿no? Que este segundo criterio. Sí, y si lo vemos como un continuum, pues casi todos los trastornos de ansiedad generalizada, tarde o temprano, sobre todo si no son tratados a tiempo, se van a convertir en trastornos de pánico, pero es bien importante diferenciarlos. Para empezar, se siente muchísimo peor tener síntomas, porque además cuando tú tienes una crisis de pánico, Ajá, además de que estás bien preocupado todo el tiempo y no puedes dejar de pensar, todo ujú, eso se acompaña de una cascada de algo que se llama síntomas neurovegetativos. ok. Un periodo muy cortito de tiempo, el cerebro libera grandes cantidades de adrenalina. Ujú, Entonces, vienen espacios que duran entre 40 y 50 minutos, siendo los 10 primeros minutos lo más grave, lo más intenso, donde siento una descarga, siento taquicardia, mi corazón se acelera, me sudan las manos, me dan ganas de salir corriendo de los lugares, ¿no? Se me descompone el estómago. Eh, Tengo también, además de síntomas físicos, síntomas cognitivos. Me da mucho miedo, miedo a que me dé un infarto.
por más ansioso que esté en la ansiedad generalizada, al no tener síntomas físicos todavía, mientras se mantenga así, pues no me va a dar miedo tener un infarto, ¿no? O Ya. morir, porque eso ya forma parte de esta cascada de síntomas que me hacen pensar que algo grave está sucediendo en mi cuerpo. Sí, es decir, solo se va a quedar como en el pensamiento catastrófico, ¿no? En Sí. el puede pasar esto y si salgo me van a asaltar y si mi familia se va a accidentar en la carretera, o sea, simplemente se queda ahí en el pensamiento catastrófico. Sí, y mira, si miramos todos los trastornos de ansiedad como parte de un grupo de enfermedades que tienen cosas en común, lo que vamos a ver que tienen en común es que todas se acompañan, todos los trastornos que te dije se acompañan de insomnio. ¿Qué Eso. quiere decir eso? Que el insomnio es la primera causa de ansiedad, ¿ok? Ujú. Una persona que empieza a dormir mal, no va a pasar mucho tiempo para que empiece a sentir primero ansiedad generalizada y si eso se complica, crisis de angustia y cosas más complejas. ¿Por Sí. qué pasa esto? Porque nuestro cerebro, Ujú. sobre todo el funcionamiento del mismo, ¿no? Que es la mente es como todos los procesos que lleva a cabo el cerebro, Ujú. depende de sustancias muy pequeñitas, nanométricas, que no se pueden ver en una resonancia, en una tomografía, ni siquiera en un estudio de sangre, que se Ujú. llaman neurotransmisores. Esos neurotransmisores tienen que tener cierto balance y Ujú. mientras haya este balance, vamos a estar funcionando bien en nuestras diferentes áreas cognitivas, emocionales, mentales en general. Hay tres grandes grupos, ¿no? Hay de neurotransmisores como los más importantes y hay otros secundarios, pero bueno, los que más conocemos, lo que más hemos estudiado, son serotonina, adrenalina y dopamina, ¿no? Y aquí vamos a hablar de dos. Vamos a hablar de serotonina y vamos a hablar de adrenalina. Ok. Primero que nada, la serotonina es el neurotransmisor que más se encuentra en el cerebro, es el que tiene una concentración más alta. Cuando la serotonina está en buenos niveles, es responsable de tres cosas: que durmamos bien, que comamos bien y que nos sintamos felices. Ujú. Es el neurotransmisor de la felicidad. Sí, el que nos enseñan desde la primaria. Sí, Exactamente, ese mero. sí. Y aquí entra otro que es más importante aún, Ujú. pero que está en concentraciones más pequeñitas y por una justa razón, que se llama adrenalina o el nombre científico, el nombre médico es noradrenalina. Esta sustancia la tenemos en el cerebro y en ciertas zonas, ¿no? Del cerebro muy concretas, como la amígdala o la corteza prefrontal, y tiene que ver con reacciones ante las amenazas, reacciones ante el pánico, el miedo. Ujú. Ajá. La adrenalina es una sustancia que yo libero cuando estoy frente a una amenaza. Ujú. Llega más sangre a mis miembros superiores e inferiores, ¿no? Por si tengo que correr o golpear, se acelera mi corazón para estar con más capacidad de acción. Tengo, ¿no? Hay como este golpe de adrenalina donde todos mis sentidos se exacerban, por eso viene un miedo muy, muy grande, ¿no? Estoy viviendo como todos los estímulos al mismo tiempo, los que hemos tenido crisis de angustia, sabemos que si tenemos crisis, nuestra casa, nuestra habitación es nuestro palacio, no queremos salir a donde hay estímulos que nos puedan hacer sentir peor. Ok. Entonces, entendiendo esto, ¿no? Entendiendo que si hablamos de depresión, hablamos de alteración en la serotonina, no se produce suficiente serotonina o no Ujú. hay buena calidad de serotonina en mi cerebro. Y si hablamos de ansiedad, hablamos de adrenalina. Ok. Y generalmente no hay una sin la otra, ¿no? En la depresión estoy tan deprimido que no me da gusto, no me da interés hacer las cosas. Eso también tiene que ver con dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Pero a la larga también no duermo bien y dejo de dormir y me pongo ansioso. Siempre que estoy deprimido estoy por lo menos un poco ansioso y siempre que estoy ansioso por lo menos estoy un poco deprimido, porque viene este desbalance. Estamos diseñados
descansar cierto número de horas. Pero no Ujú. lo hacemos, o sea, creo que como vivimos hoy en día, definitivamente el sueño llega a tener como que la última posición dentro de nuestra lista de prioridades. Te desvelas trabajando o llegas a tu casa de trabajar todo el día en la computadora y cómo te relajas viendo una serie, pero también en la computadora. Entonces te estás sobreestimulando todo el día y en ningún momento como que haces esta desconexión de ya voy a descansar, ¿no? Duermes 2, 3 horas y dices, ya con eso estoy bien. Y hay personas que les funciona, ¿no? Y de repente despiertan y dicen, qué bien me siento y dormí súper poquito. Pero a la larga te va generando muchísimos problemas. Desgraciadamente, pues cada vez más Ujú. fácilmente los teléfonos se tienen que recargar menos tiempo, Sí. pero el cerebro no. O sea, el Ujú. cerebro, y va a pasar mucho tiempo Sí. antes de que eso suceda, si es que sucede. O sea, somos seres que requerimos de descanso y requerimos de ocio, y cada vez lo robamos más en expensas de la productividad. Ujú. Sí. Y justo eso es lo que nos lleva a esto, ¿no? O sea, hay que entender que también habemos personalidades más propensas a la ansiedad que otras, ¿no? Por ejemplo, los primogénitos, las personas que son más las primeras en la familia, ¿no? Yo soy primogénito, pues somos más preocupones, somos más responsables o más culpígenos, ¿no? Etcétera, etcétera. Más fácil de que nos regañen. Entonces, traemos como esa sensibilidad a Ujú. esa adrenalina. Sí. Y poniendo esto como base, imagínate que de por sí ya somos preocupones Ujú. y que si somos preocupones, para nosotros va a ser bien fácil dejar de dormir. Y Sí. más que dejar de dormir, dejar de descansar, ¿no? Y entonces empezamos a tener, seguramente ha pasado, pero cuando tú no duermes toda una noche seguida, al día siguiente, lejos de estar uno cansado o somnoliento, anda uno acelerado, Sí. porque el cerebro libera adrenalina para que tú no te quedes dormido o Ujú. dormida y y entonces es como esta sensación de estoy tan cansado que no me puedo ir a dormir, ¿no? Y una de las cosas que te van a decir las personas con, por ejemplo, crisis de angustia, es que les da miedo irse a dormir, ¿no? No, porque no saben si van a despertar o simplemente porque no, van a sentir que pierden el control. Sí. Entonces ahí empieza el problema, ¿no? Empieza un círculo vicioso. Mientras menos duermo, más adrenalina produzco. Mientras más adrenalina produzco, menos duermo. Y al cabo de meses, porque esto no es algo que se presente de la noche a la mañana, es algo que lleva tiempo, por eso los criterios diagnósticos también utilizan el criterio del tiempo, más de 6 meses seguidos, continuos, en las que más de 4 días a la semana, ¿no? Tengo problemas con mi funcionalidad debido a los pensamientos constantes que no puedo controlar. Ujú. Sí. Entonces, empieza mi cerebro a inundarse de adrenalina cada vez más, empieza a estar flotando en adrenalina y se expulsa de su lugar a la serotonina, ¿no? Ujú. Entonces, además de estar ansioso, estoy deprimido y mi cerebro está lleno de una sustancia que ante el mínimo impulso y muchas veces sin ningún estímulo puede generar crisis súbitas, intensas, sumamente desagradables, ¿no? Sumamente ansiogénicas, dan mucho miedo, dan mucha ansiedad, eh, y que tienen que ver con eso, con que mi cerebro está disregulado. Es Ujú. muy fácil, muy, muy fácil de tratar. La gran mayoría de los trastornos de ansiedad se tratan con antidepresivos. Ok. No porque, precisamente por esta dualidad que te estoy contando con los neurotransmisores, pero también porque durante mucho tiempo, mucho tiempo, los trastornos de ansiedad se trataban con ansiolíticos. Todo lo que acaba en PAM, ¿no? Clonazepam, alprazolam, lorazepam, diazepam, que son sustancias que hoy día se sabe que son paliativos, nada más te van a quitar la ansiedad por un momento y cada vez vas a requerir Ujú. dosis mayores para llegar a los mismos efectos y además pues tienen un alto grado de peligro de generar dependencia y Ujú. pueden causar cambios cognitivos. Es más fácil que tengas problemas de demencia si utilizas esos medicamentos. Entonces,
El Ujú. chiste es que se cambia esto mucho, ¿no? Mucho, mucho, porque ya no hay un mucho más, ¿qué te diré? Orden o conciencia de lo que estamos mandando. Claro. Y entendiendo este mecanismo, si controlamos la producción de serotonina y regulamos la de adrenalina, mantenemos ese orden y mi paciente va a empezar, no luego, luego, eso es bien importante, para que un antidepresivo, que hay antidepresivos muy, muy efectivos para la ansiedad, como Ujú. paroxetina, sertralina es un ejemplo de ellos, para que me quiten completamente los síntomas, tienen que pasar entre 7 a 10 días. El Ok. mejor tratamiento para quitar la ansiedad se llama sueño. Y más que sueño, reparación, ¿no? Tener un sueño profundo, reparador. Y por ejemplo, ahorita ya hablábamos un poquito del tratamiento, que yo creo que es importante que le aclaremos a todas las personas que nos están escuchando. El doctor ahorita mencionó algunos medicamentos. Oigan, no es para que ustedes vayan ahorita a la farmacia y digan, ay, sí, deme 3 cajitas de sertralina. No, ustedes se tienen que acercar con un psiquiatra que es quien les puede recetar estos medicamentos, quien va a estudiar su caso de manera individualizada, les va a decir cómo y qué tomar. No vayan a ir ustedes, por favor, a la farmacia, no se vayan a automedicar de ninguna manera. Esto es simplemente informativo. Yo siempre he sido una persona muy preocupona, una persona extremadamente ansiosa, pero toda mi vida viví así. Hasta que llegó la pandemia, que fue mi punto de quiebre y que fue ahí cuando lo conocí a usted. Ujú. Y bueno, ¿no? Tuve que empezar con tratamiento, que yo lo interpreto como cuando tus papás te metían de chiquito a la alberca y te daban un floti para que tú aprendieras a nadar. Es Sí, tu medicamento, tu tratamiento es como ese floti, ¿no? En lo que tú aprendes a nadar solito, te dan como esa ayudita para que tú vayas viendo cómo muevo las piernas bien, cómo reacciono si pasa esto. Para mí eso es el tratamiento psiquiátrico y para mí a eso me ha ayudado. Ya acercándonos al final de esta charla que estamos teniendo, ¿qué puedo hacer yo para hacer un poco las paces con mi ansiedad, ¿no? De repente, si hay alguna persona que nos esté escuchando en estos momentos y que además de acercarse con un profesional de la salud mental, que afortunadamente hoy en día ya hay distintas asociaciones, en las universidades hay departamentos de salud mental donde se pueden acercar a pedir ayuda por un monto muy accesible o bueno, por incluso dar la ayuda gratuita, si hay que decirlo de esta manera, ¿no? En muchas sí. ocasiones tener acceso a la salud mental representa un privilegio, ¿no? Entonces, afortunadamente, ya hay más este tipo de acciones, pero bueno, si hay alguna persona que dice por cualquier cosa, yo no puedo, ¿no? En estos momentos yo no puedo, ¿qué puedo hacer para ayudarme un poquito a mí mismo o a mí misma a hacer un poco las paces con mi ansiedad? Bueno, primero que nada, ponemos como pasos. Ujú. Eh, lo primero, yo creo que si estamos hablando de mayor apertura, mayor orden, mayor organización en cuanto a percepción, conciencia de salud mental, pues hay que ser coherentes y congruentes con esto. Como bien lo dijiste, no hay que automedicarnos, ¿no? En ningún término eso va a estar bien. Podemos complicar mucho más las cosas. Ujú. En medicina hay un precepto de oro que se llama primero no hagas más daño, ¿no? Entonces acuérdense que para la ansiedad todo mundo va a tener su remedio, todo mundo. Entonces asegúrense de que, ¿no? De que están en fuentes fiables, que sería mi segundo punto. Siempre lo más importante, ¿no? Para entender algo, porque como concepto, lo que le tenemos miedo es a lo que no conocemos. Ujú. Entonces, yo estoy teniendo broncas con mi ansiedad, estoy empezando a descubrir que tengo ansiedad. Muchos de los síntomas que aquí mencionamos se parecen con lo que yo vivo todos los días. Pues empiezo a leer, ¿no? Está muy claro, siempre ha estado bien clasificado, la información siempre ha estado ahí. A mí en lo personal, te cuento que yo me sabía de memoria, ¿no? Todos los criterios para crisis de angustia, trastornos de pánico y hasta que me dieron crisis a mí de pánico, de angustia, pues pude entender mejor a mis pacientes, porque una cosa es leerlo, ¿no? Y otra cosa es experimentarlo. Ujú. Y, y una de las primeras cosas, porque acuérdate que estamos hablando de cambios que se dan a lo largo de un tiempo considerable
y que van a llevar un tiempo no tan largo, pero también eh, respetable para regresar a la normalidad, que es bien importante las cosas que hagamos, además de estar en un tratamiento, ¿no? Claro. Entonces, una de las cosas que a mí me ayudó mucho es, por ejemplo, saber, ¿no? Cómo eran las crisis de angustia, en qué consistían, por qué se presentaban, o sea, ver que lo que yo tenía, ¿no? Que da mucho miedo y que llego a sentir que me puedo morir, está escrito, ¿no? Y lo puedo leer en una página seria de una universidad seria, ¿no? Entonces, eso sería como el segundo punto. El tercero es todo esto que les digo de tratar de equilibrar sus neurotransmisores. Se puede hacer desde un punto de vista macrosómico a microsómico, ¿no? O sea, si las medicinas serían como el motor fuerte para acomodar estas sustancias, eso no significa que hay otras alternativas, ¿no? Para poder, por ejemplo, guardar equilibrio dentro de estos neurotransmisores. Un ejemplo, pues, es técnicas sencillas, ¿no? Como la relajación, la meditación, ¿no? No irme a dormir viendo teléfonos, pantallas, ¿no? Como dices, me clavo en la serie, no te tienes ni que mover de la cama para Ujú. que siga el siguiente capítulo, ¿no? Y con lo grave de que estoy expuesto a luz azul de las pantallas, entonces no solo es que me tardo más en dormir, sino que quedo más excitado en mi cerebro para guardar calma, ¿no? Claro. Entonces, eso sería una buena opción. Ujú. Y yo creo que como último punto, confiar en sus redes de apoyo, ¿no? Todos los trastornos de ansiedad, todos los trastornos de depresión incluyen y son provocados y o exacerbados por aislamiento, Ujú. ¿no? Todas las depresiones o ansiedades nos llevan a aislamiento y los aislamientos nos llevan a ansiedad. Claro. Entonces, estar como conectados, ¿no? Con nuestro grupo más cercano, léase familiares, léase amigos, léase colegas, mascotas, que es el otro gran rubro. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por venir aquí a compartirnos todo su conocimiento. ¿Con qué mensaje le gustaría que se fueran todas las personas que nos vieron o que nos escucharon el día de hoy? Pues con el mensaje de que mente y cuerpo están unidos, siempre lo he estado y siempre lo van a estar. Muchas veces estuvimos acostumbrados a verlos como cosas diferentes y no lo son, ¿no? Son un sistema muy claro que viaja de forma paralela. Perfecto, se lo agradezco muchísimo, doctor. Y si hay alguien que desee contactarlo, ¿cómo lo puede hacer? Sí, con mucho gusto busquen mi nombre en las redes sociales, Perfecto. doctor Alberto de la Chica Medina, y con mucho gusto ahí saldrán mis datos de contacto. Perfecto, pues muchísimas gracias por todo, doctor. Fue muy útil toda la información que nos compartió el día de hoy. Y bueno, recuérdenlo, para más información, para recibir un tratamiento hay que acercarse con un profesional de la salud mental. Mil gracias por todo, doctor. Muchas gracias a ti, que tengas muy bonita tarde. Gracias y también gracias a todas las personas que nos escucharon. Como siempre, les mando toda mi buena vibra y nos vemos hasta la próxima.